Bueno, recorriendo llegamos a una obra en la cual están instalando un revestimiento bastante particular, un revestimiento enchapado de guatambú que le da una textura cuasi fenólica a todo un envolvente. Está todo aplicado sobre panelería SIP, así que les vamos a contar un poco pros y contras y un poco mostrarles esa textura diferente, casi monomaterial que queda en las envolventes, algo no muy cotidiano para la Argentina y que está empezando a tomar forma. Bueno, panelería SIP, sector de la cocina, que no está enchapado porque acá está ya listo, preparado los detalles del mueble de cocina para que el instalador venga. Vemos las cajitas listas con la instalación eléctrica preparada. Y hacia el otro lado, si nos vamos para allá, si vamos para este sector, ya vemos cómo el enchapado, como la terminación casi monomaterial, muros, techos, tiene esta terminación guatambú con un encastre, ¿sí?, que le da una calidez y una textura de terminación particular, distinta, también con un nivel de fragilidad bastante particular o aparente, porque la verdad tampoco es que es tan frágil, pero por ahí los bordes, las manchas, los dedos de los chicos, algunas otras cuestiones, más allá de tener después buenos impregnantes y una buena calidad de terminación para resistir el embate del uso, bueno, nada, es particular. Miren lo que es el techo con esta modulación, con esta pequeña empalmes que tiene laterales, y ahora les voy a mostrar cómo se hacen esos empalmes o cómo se pueden lograr, que la verdad me parecen interesantes porque nos permiten utilizar cualquier tipo de terminación de madera y hacer emplaques o emplacarlo de una manera particular y con una terminación linda. Acá vemos cómo el instalador dejó ya marcadas los lugares donde están los accesos. En este caso es la pared multimedia, donde va a estar los equipos de televisión y algunos otros, y en la parte superior calculo que debe ser algún tipo de luz o algún tipo de equipo de aire acondicionado que ya está previsto en su instalación. Recién les decía, hay una situación de terminación de encastre. Acá tenemos dos pedacitos, obviamente no la totalidad de la sección de la madera. Es una especie de MDF enchapado en guatambú. El enchapado viene en ambos lados y esto es lo que se realiza en fábrica, que es este rebaje de unos milímetros de un lado y un rebaje un poco más pronunciado del otro, lo que nos permite en el ensamble tener estas dos situaciones. O ensamblamos sobre una línea invisible, ¿sí?, más allá de esta tiene alguna pintura previa, alguna prueba de pintura que ya se hizo, ensamblamos sobre un lugar invisible, o ¿sí?, si nosotros ya queremos hacerlo visible, montamos estos dos y ya la terminación tiene unos milímetros más y queda, como está en este caso en la elección de esta casa, una separación. Cualquiera de las alternativas es súper interesante. También nos permite eliminar patologías típicas o por lo menos no sé si típicas, pero habituales en la construcción en seco, que es esto, que las placas se marquen o tengan algún tipo de pequeña fisura en su cinta de papel. De esta manera cualquier movimiento de la casa, cualquier alteración que haya, está absorbida por las dos placas y por su unión. Y ahí vemos cómo esta terminación queda toda modulada, toda en sintonía con la parte del techo, y donde estos detalles empiezan a tomar un valor súper interesante, ¿no? Estas esquinas cortadas en 45 grados para absorber los dos laterales, obviamente después con una pequeña masilla, un pequeño trabajo de tomar esa junta que por ahí puede haber quedado un poquito más a la vista, luego una lijita, un impregnante y la pared terminada con algún material para evitar esas manchas y esos rozamientos que tienen habitualmente este tipo de revestimientos. Un detalle para mostrar, la unión del tapajunta con el revestimiento, un nivel de perfección, no hay después manchas de masilla ni ninguna otra cuestión en el marco, una terminación súper perfecta casi del armado. Muy importante y realmente interesante ver la facilidad de esta instalación.
Obviamente que al tener un sistema de panelería SIP que es macizo, firme, estructural, uno puede agarrarse a esa placa con una facilidad increíble. Y fíjense qué simple en este caso. Una clavadora tipín, ¿sí? Con unos clavos muy chiquitos, clavos sin cabeza, que realmente, digamos, se venden y son muy económicos a la hora de instalar. Y algo clave, nuestros amigos de Fisher que tienen este producto que es poliuretano expandido, distinto al que compramos en la ferretería o con algunas características distintas, que muy rápidamente con esta pistola aplicadora nos permite colocarlo sobre el panel SIP, y uno ingresa después con la placa de madera de Guatambú y queda no solamente pegado y después clavado con los clavos tipín. La verdad que una solución de una velocidad de instalación enorme. En esta obra estás hablando de, creo que fueron 8 días para el revestimiento interior completo, con lo cual, nada, es muy sencillo de instalar, no hay una complejidad, no hay mugre, no hay suciedad, no hay lija, no hay mucho más de lo que ustedes están viendo acá en la obra. Buenísimo ver este tipo de detalles. Fíjense que acá tenemos un dientecito. ¿Por qué? Porque el Guatambú tiene un espesor distinto al de la placa de yeso. Acá estamos metidos dentro del baño y ya está la placa verde instalada. Pero al estar en este lugar, luego de que va a haber un tapajunta con la puerta que va a abrir hacia adentro, este lugar ya queda protegido por el mismo marco de la puerta. Muy fácil de instalar, imaginen, todo seco, rápido, unos tornillos, unos tipín, un poco de poliuretano y está todo listo. Bueno, la verdad que se disfruta este tipo de terminación, si se pueden pasar de este lado, el olorcito a madera y lo acogedor y lo cálido que es este tipo de ambiente. Y recordarles, no es una oficina, no es un área de trabajo, esto es una casa de fin de semana con una terminación realmente fuera de lo que conocemos. Cualquier consulta que tengan o cualquier duda, lo que necesiten nos escriben, nos comentan, estamos a disposición y la idea es transferirles todo esto que estamos conociendo y que estamos recorriendo para que ustedes también lo puedan llevar a cabo en sus proyectos.